Bueno, pues como es nuestra hora, vamos a empezar, si os parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste vida por nosotros y nos compraste a Dios con sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que la palabra penetre nuestras almas, guíe con la luz nuestros pasos y ilumine nuestra sensación hasta que amanezca el día y se disipe la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, en vez de tener hoy la charla sobre la última cena, que es lo que va a exponer Orenga, pues vamos a seguir con nuestro curso y el próximo lunes, si Dios quiere, dará la suya. Seguramente que mi mujer y yo no vendremos porque comienza la visita pastoral en parroquia del señor obispo. Entonces, bueno, pues el señor obispo merece que se le atienda. No, hubiéramos venido a clase, o sea, yo no tenía previsto suspender. Pero como ha dado la casualidad esta de que ha surgido el cambio por Orenga, pues si Dios quiere estaremos a la recepción del señor obispo que comienza visita pastoral. Y no lo digo a título de curiosidad, sino por pediros que recéis. Que recéis porque una visita pastoral es importante. Y es importante también en este momento en nuestra parroquia, que ha habido cambio de sacerdotes, que en fin, hay cosas que hablar y hablarla con sinceridad, entre hermanos y tal. Pero para que recéis, porfa, ¿me lo prometéis? Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a continuar donde lo dejamos el otro día. El lunes pasado comenzamos a ver a Jesucristo como único mediador. Dimos una cita, creo, que habíamos leído con anterioridad: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y etcétera, ¿no? El Hijo a quien se lo quiere revelar. Él, desde el cielo, concede a sus creyentes el Espíritu de Dios y el perdón de los pecados. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Correcto. Esto es del primer discurso del primer Papa, que es largo, extenso y lleno de contenido, y que vimos el año pasado en el curso de Hechos de los Apóstoles. Y un poquito más adelante, en el 4, dice 4:12. Y no hay salvación en otro alguno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el cual hayamos de ser salvados. Esto es, ahí acabábamos el lunes pasado, y os decía que el nombre es la persona, es algo que ya hemos explicado en otras ocasiones, y el nombre designa también la misión. Lo entendieron desde el primer momento bien claro las comunidades cristianas, y esto es lo que se desprende de estas palabras de Pedro, por ejemplo, ¿no? Y nos mandó que predicásemos al pueblo, dirá más adelante. Seguimos, Hechos 10, 42, 44. De él dan testimonio todos los profetas que dicen que por su nombre, cuando creen en él, recibirán el perdón de los pecados. Aún estaba Pedro diciendo estas palabras cuando se dio el Espíritu Santo
sobre todos los que oían la palabra. Es el día de Pentecostés, es cuando se da la venida del Espíritu Santo, pero me interesa, igual que las otras dos citas anteriores, darnos cuenta el por qué. Dice que por su nombre, es decir, por nuestro Señor Jesucristo, que es el único que intercede entre Dios y los hombres. San Pablo, como sabemos, que desarrolla pues, muchos puntos doctrinales en sus cartas, escribiendo a los Corintios, desarrolla estas mismas ideas, pero de una manera más sistematizada. Él lo atribuye a la muerte de Cristo. La humanidad fue liberada de la esclavitud. Buscar 2 Corintios 5:18. Habla más claro todavía, o sea, se le entiende el español perfectamente a San Pablo. En cuanto lo veáis, lo vemos. 5 de la segunda, 2 Corintios 5:18. Y todo proviene de Dios, Eso es. que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos confirió el servicio de la reconciliación. El servicio de la reconciliación. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. O sea, es una afirmación explícita de que Cristo es Dios, ¿no? Y nos confió el ministerio de la reconciliación. Y escribiendo a los colosenses, esta es muy interesante, Colosenses 1:22, Ahora, en fin, os ha reconciliado completamente por la muerte de su cuerpo mortal, para presentaros limpios, inmaculados e irreprensibles ante su presencia. delante de o ante su presencia, ¿no? Por Cristo derrama Dios su Espíritu, y también ligado a esto. Y esto lo vemos en Tito. Tito 3:5-6. Nos ha salvado, no por la justicia que habíamos practicado, sino por puro amor, mediante el bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo, Que derramó abundantemente sobre nosotros, por Jesucristo nuestro Salvador. esto es. O sea, es una afirmación más de la mediación de Cristo y cómo por Cristo nos viene todo, ¿no? La renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros largamente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y sin mérito de ninguna clase por nuestra parte. Es decir, por su infinita misericordia. Por su misericordia, ese regalo, ese baño de la regeneración del Espíritu Santo al que alude Pablo escribiendo a Tito. Y es San Pablo el que de manera explícita dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, que quiere que todos los hombres se salven y llegue al pleno conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:5. Esta es completamente clara, completamente explícita. No hay que explicar nada más que leerla. El atleta. ¿Perdón? El atleta no puede conseguir. No. Igualmente, Porque hay un solo Dios Esa. y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Perfecto. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo en rescate por todos. Decía, esta hay que explicarla, lo dice explícitamente la Escritura, que Cristo es el único mediador. Por eso empezaba el otro día diciendo que la doctrina es completamente clara para cualquier observador imparcial, ¿no? No es motivo precisamente hablar de este curso, aunque como vamos a andar bien de tiempo, en este aspecto de la mediación ampliaré o dedicaré algún día una clase o dos a este aspecto de la mediación. Es muy importante, primero por derribar viejos tópicos.
En cuanto a los mediadores, que no lo son tal o por sí mismos como puede ser cualquiera de los santos, incluida la Santísima Virgen. Claro que recurrimos a la Santísima Virgen, como recurrimos a nuestra mamá de la tierra cuando necesitamos algo y no nos atrevemos a pedirlo al Padre, y nos acercamos a la mamá y le tiramos del mandil y mira, dile a papá que, porque yo quería. Te atreves con toda la confianza del mundo de una madre que escucha y que es intercesora. También es su oficio, obviamente. Pero el único mediador es Cristo. Y esto es lo que nos tiene que quedar claro. Conclusión: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Que Jesucristo es al mismo tiempo hombre y Dios verdadero es algo que no entenderemos jamás, porque está en el misterio. Ese es precisamente el título de nuestro curso. Está totalmente claro y revelado. No se pueden falsear los textos. No obstante, el racionalismo de siempre, desde que Cristo vino al mundo, es el que ha querido dar una explicación razonable, entendible por nuestra propia y limitada razón, prescindiendo de la fe. ¿Eso a qué ha llevado? Pues ha llevado a lo largo de la historia a distintas explicaciones, todas erróneas por supuesto, de este misterio, que ya desde los primeros años del cristianismo comenzó a darse, y es la problemática de los primeros siglos, lo que llamamos las herejías. También quiero dedicarle un tiempo a las herejías, porque vamos a tener días de clase bastante. Pero ahora anuncio un poco, para que nos hagamos idea, cómo empiezan, o por qué empiezan, ¿no? Los primeros pasos de la predicación evangélica tuvo varios problemas, según de quien vinieran, ¿no? Los judeocristianos, naturalmente no todos, sí, los cristianos procedentes del judaísmo, para entenderlo, ¿no? Estos tenían tan arraigada la idea del monoteísmo que creyeron incompatible la divinidad de Jesús con el monoteísmo judío y vieron en él solamente el último y más santo de los profetas. Pero si Dios hay uno solo, este será otra cosa, pero no puede ser Dios. Y esa fue la primera barrera, por así decir, de los procedentes del judaísmo. Y fuera del judaísmo, pues entre los cristianos que procedían de los gentiles, del paganismo, algunos pensaron que era necesario afirmar un único principio sobre todas las cosas, un único Dios, y que por consiguiente la divinidad de Jesús no podía ser más que algo que procediera de Dios. Le dieron el nombre de una energía divina en él, y ese fue el fundamento, la razón y el poder de su sabiduría divina. Esa es la explicación que daban. Otros siguieron un camino diferente para salvar el monoteísmo igualmente, y es que creyeron que el Hijo de Dios era un Dios, pero de segunda categoría, de una divinidad inferior a la del Padre, y subordinado a Él, emanando de Él, sirviendo como intermediario para poder crear el mundo, el hombre, y comunicarse con ellos. Esto es la última vez que hablé yo con los testigos de Jehová, donde estaban instalados. O sea, me llegaron a reconocer, no sé si Brígido, que también trató con ellos, le pasó esto. Llegaron a reconocer que era Dios, pero un Dios inferior a Dios, pero otro Dios. ¿Y en dónde se basaban? Pues en una falsificación que hacían del comienzo del Evangelio de San Juan. El principio existía el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, etc., ¿no? Pues ellos traducen, el verbo era un Dios, que ese indeterminado no existe en el griego, eso para empezar, pero lo amañan de esa manera, y entonces te reconocen que es un Dios, pero fíjate por dónde, después de reconocerlo, no es todopoderoso. Pero entonces nos estamos jugando con la misma baraja. Si crees que Dios es Dios, y si no, por ahí andaban ellos, ¿no?
Dios de segunda división. Sí, más o menos, podríamos decir, eso es. Nosotros conocemos, porque lo acabamos de ver, que hay versículos en la Biblia que revelan claramente que Jesucristo es Dios, y versículos que revelan claramente que es hombre, que también Jesucristo es hombre. Por ejemplo, que es hombre, lo recordamos porque lo leo yo, no hace falta que lo usted, porque es repetir lo que ya conocéis. Jesús, cansado del camino, se sentó sin más junto al pozo. Sus discípulos habían ido a comprar comida. Es del pasaje de la Samaritana, ¿no? Clarísimamente, hombre, se cansa, se sienta junto al pozo, se pone a hablar con esta mujer y espera comer, porque habían ido por la comida. Sus muchachos se habían ido por la comida. Hombre. En otra cita, que no sé si hemos leído, de Mateo 21-28, dice: volviendo muy temprano a la ciudad, sintió hambre. Aquí lo dice explícitamente. Luego, este hombre, Jesús, que vemos por aquí, por nuestros caminos de Judea y de Galilea, es hombre. Pero hay citas en que, y esta es la más fuerte, el Padre y yo somos una misma cosa. Luego, entonces, si es una misma cosa que en Dios, es que va a ser Dios, ¿no? Es necesario recurrir a toda la Escritura para conocer la verdad completa. Pero, desgraciadamente, la historia ha tenido siempre quienes se empeñan no en ver su verdad parcial, que por ahí empieza, sino en imponerla, ignorando o falseando todo el resto de la Biblia, que no puede contradecirse. Hay que tener la humildad de aceptar la versión completa. Hacemos un poquito de historia. En el siglo III, los maniqueos decían: Jesucristo es el mismo Padre con forma especial, y aducían textos en los que la divinidad era clara. En el siglo IV, los arrianos decían: Jesucristo no es Dios, ha sido creado de la nada, antes de todas las cosas, superior a los hombres, se le da este papel es otra afirmación de que no es Dios del todo, ¿no? En este mismo siglo, en el siglo IV, Apolinar introduce la doctrina que lleva su nombre, el apolinarismo. ¿Y qué decía esto concretamente? Porque Jesucristo es Dios por cuanto en él se halla la persona divina, el Verbo. Pero esto va por otro lado, unido a una naturaleza humana incompleta. Es más conocido el apolinarismo por los que defienden el cuerpo sin alma. ¿Por qué? Pues porque al excluir el alma ya no es completamente hombre, y las funciones que el alma cumple en cualquier persona humana la atribuyen a la divinidad. Oiga, ¿en qué quedamos? ¿Lo es o no lo es? Pero lo explicaban así. Algo más tarde, en el siglo V, Nestorio decía: Jesucristo tiene dos naturalezas, pero forman dos personas. Dos naturalezas, dos personas. También fallo, también error. Y contrariamente, y en el mismo momento, el monofisismo decía: Jesucristo es una única persona en la que hay tal unión de la divinidad y de la humanidad que forman una sola naturaleza. También error. Como puede comprobarse, no es cosa de hoy el negar a Jesucristo. Los testigos de Jehová se han lanzado a predicar prácticamente los mismos errores arrianos del siglo IV. Peor aún, desde 1870 acá han proclamado distintas versiones o verdades acerca de Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo es Dios, pero distinto e inferior al Padre. Jesucristo es el que servía en los cielos como vocero de Dios antes de nacer en la tierra. Han llegado a decir que Jesucristo es el arcángel de San Miguel, etcétera, etcétera. Admitiendo el principio universal, el principio de todo creyente en la Biblia, que la Biblia no puede contradecirse acerca de lo revelado sobre Jesucristo, os voy a poner aquí un resumen completo, que es el que tenemos, y yo no he encontrado cosa mejor a la hora
de desarrollar este curso o esta asignatura, el cuadro que tenemos en Verdades Católicas, Biblia en mano, el que hizo el deudor, que acordaréis. Porque es muy gráfico. Bueno, esto lo borro porque lo copiasteis y si no, el amigo Orenga os lo explicará el próximo lunes. Jesucristo. ¿Se ve? No. Ahora lo veo. Jesucristo, única persona divina, digo ahí. Y luego debajo voy a explicar auténtico hombre y auténtico Dios. Auténtico hombre, con una naturaleza humana. Auténtico Dios, con una naturaleza divina. O sea que tenía dos naturalezas. Efectivamente. Vamos, tiene dos naturalezas. Tiene dos naturalezas. Por eso digo que el cuadro este es muy bueno. De manera divina. Porque nos saca de cualquier duda que podamos tener. Única persona, ya nos salen dos naturalezas, y en la naturaleza humana tiene entendimiento humano, lo hemos explicado al principio, O sea, inteligencia. efectivamente, entendimiento humano, plenamente, voluntad humana, que se somete al Padre, que lo hemos visto ya también en infinidad de citas. Voluntad humana, humana y memoria humana. Auténtico hombre con un alma humana, que no la he puesto aquí, pero que se entiende, con el mismo entendimiento, memoria y voluntad, que es lo que tenemos todos como cualidades del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Y en cuanto a su naturaleza divina, tiene entendimiento divino, no ve las cosas como nosotros, las sabe antes de que ocurran. Entendimiento divino y voluntad divina. ¿Y memoria? No tiene memoria. Como Dios no tiene memoria. Efectivamente, como Dios, le es todo eternamente presente. No memoria. Todo presente. Eternamente presente.
y tenéis los apuntes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda acerca de esto? La cámara un zoom para que eso se vea bien en el curso. ¿Eh? Ah, le dices a Manolo que haga un zoom. ¿Se puede hacer un zoom ahí para que se vea más grande? Sí, desde donde está Manolo, sí. Digo, ¿alguna preguntita? A ver. Ya media hora. ¿Eh? A ver, si tiene entendimiento divino, claro, porque es Dios, y Dios es la suma inteligencia. Tiene la inteligencia perfecta. Pero en Cristo habita, lo dice San Pablo a los Colosenses, ¿no? En Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Que no nos entra en el coco, claro, eso le pasaba a San Agustín. Que es un misterio, porque es que si conociéramos como Dios conoce, como Dios es que seríamos dioses. ¿Os dais cuenta? Claro, yo explicaba esto, me parece que ya no será. ¿Sabes que algún profe o que tenga relación con el instituto o esas cosas? Bueno, esto entre los profes se explica muy bien. Entre las seños, se explica muy bien por la teoría de los conjuntos. ¿Habéis dado conjuntos de matemáticas? ¿Esto se puede borrar? Sí. Es que es muy cortita de veces, ya lo sabes. Vale. Es verdad, no te veas, es verdad. Hay no voy a explicar la teoría de los conjuntos, entre otras cosas porque no me acuerdo de ella completamente. Pero sí vais a entender esto. Es cuando un elemento X, vamos a suponer que es este, pertenece a otro conjunto. Bueno, esto es un conjunto y esto es otro conjunto. Y hay en este conjunto, puede haber 1, 2, 3, imagínate, y con esto explican lo de la suma, lo de la multiplicación, lo explican todo, ¿no? Este elemento de este conjunto que pertenece a ese conjunto puede estar n veces. En este caso he puesto 3, ¿no? Bueno, pues lo que es incompatible es que un conjunto sea superior al otro y quepa en él. No sé si me explico. O sea, yo tengo aquí, pues no sé, lo que queráis, agua, lo que queráis. Y aquí otro conjunto y hay una cita que dice: Dios está en mí y yo en él. Eso tira por tierra cualquier diferencia entre Cristo y Dios Padre. ¿Por qué? Pues porque si en el conjunto A hay toda esta superficie y esta está en esta y esta en esta, es que tiene que ser igual. Lo entendemos, ¿verdad? Así muy por encima, muy a grosso modo, sin meterme demasiado en el tema de las matemáticas. Pero esto, yo os puedo decir que se quedan pensándolo. Es decir, a lo mejor todo lo que me has contado de las citas bíblicas, lo entienden, no lo entienden, me puede resbalar, pero me dicen, no, jolín, pues vale, que Cristo esté en Dios, puedo entenderlo, pero que en Dios, o sea, que ambos conjuntos tengan el mismo contenido, significa que son iguales. Tiene que ser Dios a la fuerza. Muy bien. De todos modos, esto que nosotros estamos dando aquí, este año, este curso, no es más que un aperitivo. Vosotros habéis recibido ya, creo, todos los apuntes generales. Y en el final de los apuntes
viene una bibliografía. Esta. De aquí está tomado el curso, por encima, de José Luis Martín Descalzo, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, de Editorial Sígueme, de Antonio Sayés, El que más, Jesús y Cristo, Señor y Cristo, de Guardini, La esencia del cristianismo, de Cantalamessa, que sabéis que es el confesor de la Casa Pontificia, el Raniero Cantalamessa, La fuerza de la cruz. Está tomado todo lo que se refiere a la pasión. Este es un libro muy chiquitín, pero matón, Cristología para empezar, así de chiquitín, pero también tiene esquemáticamente todas las ideas de la cristología, el Catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto, que os le recomiendo a todos. Yo estoy redescubriéndole los martes. Un martes sí, otro martes no. Explico yo allí en mi parroquia una de las partes del catecismo, la que me ha tocado, porque la otra parte la dice el sacerdote. Y lo estamos explicando. Es un descubrimiento, porque es que el Catecismo de la Iglesia Católica, ante cualquier duda, el problema del tipo dogmático que sea, tiene dos índices preciosos, y basta ir al índice y dice, por ejemplo, el alfabético, pecado. Y allí, en pecado, pues te vienen 1, 2, 3, 4, 5 o 6 números del catecismo. En el 17, en el 315, en todos esos sitios se habla de pecado. Y os aseguro que te quedas con la idea clara de lo que es pecado, ¿no? Quien dice ese ejemplo, por eso digo que el Catecismo de la Iglesia Católica, imprescindible, por supuesto la Biblia. Y he añadido este año, que es del que luego voy a hacer una ampliación acerca del conocimiento de Cristo, de el que es ahora obispo de Asidonia Jerez y que fue obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pavés, que es un tomazo así, y es Manual de Cristología y Soteriología. Y él lo define humildemente como introducción teológica al misterio de Jesucristo. Pero tela, no puedes perderte de vista todo lo que dice ahí dentro, ¿no? Y obviamente, en cualquier caso, la Biblia. Bien, hay más fuentes, os digo ahí que está el archiconocido Dessinger. ¿A alguien le suena lo que es esto del Dessinger? Sí, a Luis sí. ¿Quién más? No me acuerdo, lo habéis dicho aquí. Díselo, Luis. Es, por así decir, el diccionario dogmático de toda la verdad revelada de la Iglesia. El Dessinger es como el canon, no es el canon, porque el canon es legislación, pero es donde vienen todos los puntos dogmáticos. A ver, si yo quisiera saber hoy en qué concilio dentro de la Iglesia se definió, esto que estamos viendo nosotros, la cristología, el misterio de Jesucristo, en el que al final viene todo explicadito, pues tú vas al Dessinger y te dirá que fue en el concilio de Calcedonia. Entonces te vas al concilio de Calcedonia, donde está delimitado los puntos de encuentro y las verdades erróneas que hubo que rebatir para dejar constancia clara de la doctrina católica, de lo que enseña la doctrina cristiana, ¿no? Bueno, pues eso es una obra antiquísima, porque viene de tiempo A, y por eso no se puede tener un Dessinger de antes del Concilio Vaticano II, porque te quedas sin todo lo que define el Concilio Vaticano II, poco por caso, ¿no? Entonces, siempre que recurrierais utópicamente a él, que no hay por qué, nosotros lo tenemos allí en la Biblioteca del Centro de Teología, hay que recurrir siempre al último, para no perderte todo lo que la Iglesia Católica ha ido poniendo por escrito como verdades doctrinales a creer, cuándo, cómo, dónde, con las posibles objeciones, y a ese diccionario enciclopédico, por así decirlo, que es un tomazo así de gordo, es lo que se llama el Dessinger, que es el autor alemán, que es empezó a hacer la recopilación esa sistemática en la Edad Media. Había
nociones antiguas que se iban recopilando, pero a partir de la Edad Media ya es sistemático, o sea, no se escapa nada. Y una de las cosas que tenemos que saber es que en materia doctrinal de este tipo definida por la Iglesia, a la que puedo recurrir con toda garantía, cada concilio ha recogido las conclusiones del anterior. O sea que si entre Nicea, Constantinopla y Calcedonia se definió Jesucristo Dios y hombre verdadero, lo va a recoger a continuación el de Trento, en fin, el resto de los concilios, ¿no? ¿Y cuál es el último que tenemos de los concilios ecuménicos? Vaticano II, imprescindible, igual que os decía del Catecismo de la Iglesia Católica, más con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es una joya por descubrir. Entre los decretos, constituciones, todo lo que tiene, no se le escapa nada. Aparte, claro, de recoger la doctrina de los anteriores, porque la Iglesia en ese sentido no se contradice, recoge las aportaciones de cada momento. Y en este momento, pues el último de los concilios, es decir, universales, son los que están definidos por toda la Iglesia, porque hay concilios que son parciales. Bueno, eso se le llama más bien sínodos, ¿no? Pero el sínodo de la Iglesia en Madrid, en la Conferencia Episcopal Española, el año 2000, estamos en el 22, 21, 20, en diciembre del 20, hizo una, pero precioso, acerca, y que se llama Jesucristo vive. Hizo una definición y una explicación clara, detallada, de lo que recoge el Código del Derecho Canónico acerca de las postrimerías, o lo que llamábamos en los antiguos catecismos los novísimos. Si puedes incinerar o no, y si incineras, si puedes guardar las cenizas o tirarlas o no tirarlas, etcétera, ¿no? Va por ahí. Pero se llama Jesucristo vive porque está hecho en positivo. Pero también, que es a lo que quería ir, no quiero enrollarme, las conferencias episcopales o sínodos parciales contienen mucha doctrina, independiente de los concilios ecuménicos, que son, por decirlo así, de alguna manera, garantía de calidad, garantía de que no pierdes nada, porque es doctrina universal. ¿Ok? No sé qué más deciros de eso, ¿no? Bien, sigo un poco resumiendo lo que os estaba explicando de las definiciones dogmáticas en los concilios. Ante las controversias de las teorías de Arrio, que os decía antes, se convocó el Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325 y en él se confesó solemnemente la divinidad del Hijo, con estas palabras: nosotros creemos en un único Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿A qué os suena? ¿Por qué? Pues porque es el credo. Es el credo que lleva un apellido, este credo que rezamos en la misa, niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Pues que entre los dos concilios, el de Nicea y el de Constantinopla, queda claro la doctrina de la Iglesia que cree, lo que cree la Iglesia, ¿verdad? Ante los errores de Nestorio, un monje de Antioquía que predicaba la separación de las dos naturalezas de Cristo, el concilio de Éfeso, en el año 431, que dice: en Jesús lo divino y lo humano están unidos en un único sujeto, el Hijo de Dios. Se me ha olvidado poner ahí, pero bueno, lo podéis vosotros añadir ahora, que este Jesucristo, única persona divina, es la segunda de la Santísima Trinidad. Lo he puesto ahí al lado, pero se sobreentiende, ¿no? Una única persona divina que es la segunda de la Trinidad. El chiste del niño aquel, lo sabíais, ¿no?
que le llegó al médico diciéndole, me duele aquí. Dice, ¿dónde, hijo? ¿Dónde? Dice, aquí, en el hijo. ¿Cómo en el hijo? Sí, dice, mire usted, porque hago el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues el Hijo es la única persona divina que existe en Cristo. No hay dos personas, hay dos naturalezas, hay dos entendimientos, hay una voluntad y hay dos voluntades y una memoria. Pero bueno, como tenéis ahí en el resumen, ya no se os escapa nada. Los santos padres se enfrentaron al arrianismo y otras opciones que falseaban la fe cristiana, no por razones filosóficas, porque al defender la consustancialidad del Padre y del Hijo, no hacían más que afirmar lo que dice la revelación, lo que dice la Escritura. Otro tanto ocurrió acerca de la humanidad de Jesús. Los monofisistas, así se llamó a este grupo que encabezaba Apolinar de la Odisea, negaban que Jesús tuviera alma. Lo he explicado antes, lo he enunciado, aunque no lo he explicado, mutilando la integridad de la humanidad de Jesús. A esta herejía, el cuarto concilio de Calcedonia, en el año 451, oponiéndose a sus errores y recopilando las definiciones de los otros anteriores concilios, dice: un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en su divinidad, perfecto en su humanidad, el mismo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de un alma racional, de un cuerpo consustancial al Padre en su divinidad, consustancial a nosotros en su humanidad, excepto en el pecado, engendrado del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, pero en los últimos días por nosotros y nuestra salvación, engendrado de María la Virgen, la Madre de Dios, según su humanidad, en dos naturalezas, sin confusión ni mutación. ¿Veis? Que zurcen, o sea que no se escapa nada, se afirma lo que es deber de creer. La diferencia de naturaleza no es, esto también es un añadido genial, no es en manera alguna suprimida por la unión, sino al contrario, las propiedades de cada naturaleza permanecen y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Esto es lo más completo ya en el concilio de Calcedonia. Posteriormente hay otros añadidos, lo vamos a dejar ahí y seguiré explicando. Pero hay un par de puntitos más referidos a la asignatura, que son algo referido a la unidad del Espíritu Santo, algo referido a la parusía, y luego os explicaré con más detalle tanto las herejías cristológicas como lo que os he dicho de la mediación. Lo dejamos aquí si os parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro brillan los santos y se contemplan los ángeles. Haz de nosotros tus hijos, nos parezcamos a ti, y en nuestras almas reciban una gracia de esa iglesia, que no dejáis por los años, sino que brillan de eternidad. María, portal del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina a los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en nosotros tus hijos. Concédenos un deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa Madre del Cielo, concédele esa victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos con tantos estragos, mas por tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder del bien y teme la majestad de la. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército armado, levantada en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama.
la segunda de